Muy buenas a todos, esto es José Flores Profesor y yo soy José Flores. Soy graduado en Historia y voy a grabar una serie de vídeos en los que voy a explicar la historia de manera básica. Yo considero que lo que voy a explicar en los sucesivos vídeos va a ser una historia muy sencilla. La idea es que sea una historia accesible para la mayoría de personas, sea cual sea su clase social. Y bueno, voy a empezar por el nivel más básico, el nivel de la ESO. Tengo aquí el esquema que voy a dejar por aquí para que se vaya siguiendo la explicación, un esquema hecho por mí. En este primer vídeo voy a hablar de qué es la historia, porque para entender luego los diferentes procesos históricos, las diferentes etapas de la historia, hay que entender qué es la historia. La historia es, en primer lugar, como bien digo aquí en el esquema, es una ciencia social. Una ciencia social. Primero es una ciencia, es decir, una ciencia va a seguir un método científico. No valen habladuría ni nada de eso. Eso es una ciencia, un método científico, pero es social. ¿Por qué es social? Porque la historia, como investiga el pasado, se basa en reconstruir los hechos pasados del ser humano, y el ser humano es un animal social, como decía Aristóteles, es un político, ¿no? Un animal social. El ser humano no es un individuo aislado, sino que vive en sociedad. Por tanto, la historia es una ciencia social que su labor es reconstruir el pasado. Es muy sencillo. Muy bien, investiga el pasado. A esta ciencia, la historia, se le denomina, la ciencia que estudia el pasado, la historia, es la historiografía. Grafía de escrito, historia, ¿no? La historia escrita, ¿no? La historiografía es esa disciplina que se basa en estudiar lo que se ha escrito sobre la historia, ¿no? La historiografía, la historia y la historiografía utiliza unas disciplinas, una ciencia, como por ejemplo son la paleografía, la numismática, la arqueología, la botánica, la zoología, la filología, etc. Se utiliza esa ciencia, ¿para qué? Para estudiar el pasado, que lo harán obviamente los historiadores, que interpretan el pasado. Es decir, los historiadores son los que interpretan el pasado. ¿Y qué interpretan? Pues interpretan las fuentes. Interpretan las fuentes primarias y fuentes secundarias, utilizando estas disciplinas científicas. Fuentes primarias es muy sencillo. Fuentes primarias son esas fuentes directas, ¿no? Un relieve que tú ves, o carbono 14, o cualquier fuente que directamente se ve, ¿no? Un relieve, por ejemplo. Y una fuente secundaria es, por ejemplo, alguien que escribe sobre algo que ha pasado, por ejemplo, una crónica o un periódico, etcétera, ¿no? Bien. Y esta es la clave. He señalado aquí interpretan porque se interpreta, pero se interpreta, como he dicho antes, siguiendo un método científico. Y por eso es tan importante que utilice la ciencia. Por ejemplo, paleografía, estudia la grafía antigua, ¿no? Los escritos antiguos. La numismática, las monedas, muy importante. La arqueología, todos sabemos, ¿no? La arqueología estudia los restos. La geología, pues la ciencia que estudia la tierra, y así, ¿no? La filología, los escritos. Pues el historiador interpreta con esas fuentes, con esos relatos y reliquias que se van quedando, que va dejando el paso de la historia de la humanidad, lo va interpretando, y con las distintas refutaciones que van sucediendo, se va llegando a una verdad histórica. Digamos, eso es lo que sucedió, teniendo en cuenta esos relatos y esas reliquias. Por lo tanto, no se puede falsear ni se puede inventar. Los documentos o los relatos o los restos es lo que el historiador tiene que utilizar para reconstruir la verdad histórica. Por tanto, por eso he puesto aquí interpretación crítica y racional. Crítica porque no se puede dejar llevar por ideología, sino que tiene que ser crítico. Y racional porque obviamente tiene que estar basado en la razón. No pueden ser cosas que estén fuera de la razón, sino que tiene que ser racional.
Así va a crear unos argumentos que los va a exponer, normalmente por escrito, y que están basados, vuelvo otra vez, están basados en estas fuentes que interpretan y utilizando a estas disciplinas. Esto puede sonar, a la gente esto le puede sonar de perogrullo, pero quiero hacerlo como primer vídeo, porque tendrá que ver luego en los siguientes vídeos. Esto que estoy diciendo tendrá que ver porque se suele confundir historia con ideología, porque la ideología con la política intenta utilizar la historia, además utiliza la historia en su beneficio, y eso no puede ser. La historia es una disciplina aparte de la ideología. Más allá de mi ideología y de tu ideología y de la ideología del historiador y de toda la sociedad, más allá de eso está la historia, la verdad histórica, que es lo que ha pasado. Entonces esto hay que distinguirlo muy bien. Por ejemplo, cuando hablemos mucho más adelante de la nación histórica y la nación política, diferenciaremos lo que es la nación histórica y lo que es la nación política, y veremos cómo la ideología y la política intentan entremezclar esto y la falsean, no siendo digamos rigurosos con sus argumentaciones. La falsearán en beneficio político, para hacer un rédito político. Entonces, este vídeo solo quiero hablar de esto, solo quería decir esto como introducción a lo que será el próximo vídeo, que será una introducción de la prehistoria.